Oi, teste som. Espera ligar e esse daqui aqui embaixo. Vou fazer Para as próximas? Eu teria 2 horas, né? Vamos tentar acabar. Não. Tempo de máximo 20 minutos. Agora está todo mundo sabendo. O Paulo que não chegou, né? Paulo Roberto. Né? Chegou o Lucas, chegou o Thiago. Bom dia. Quero dar as boas-vindas a todos. A abertura aqui do nosso segundo módulo do Colóquio Internacional, o 4º Colóquio Internacional de Portos e Cidades Portuárias. Quero agradecer a presença, também dar as boas-vindas àqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós temos cerca de 80 pessoas inscritas presencialmente, e acredito que esse público história, né, já é o 4º, já aconteceu na Bahia, já aconteceu em Niterói, já aconteceu em Ilhéus, e agora a gente tem o prazer de poder dividir com Niterói o evento e trazer uma parte, né, de pessoas que tiveram com a gente lá na segunda e na terça, e que viessem aqui também para Vitória e também somar aqui aos nossos pesquisadores e representantes sindicais e representantes do poder público aqui no Espírito Santo. Então, é uma alegria muito grande para mim, como coordenador do evento, junto com o professor César, poder abrir esse evento. Ele não seria possível sem a participação e o incentivo de algumas pessoas, e aqui eu quero nominar o Luciano Zamilucci, né, que é atualmente aposentado, auditor fiscal, e também já foi presidente do Sindifisco, Luiz Fernando Barbosa Santos, que, né, da comunidade trabalhadora dos portos, já foi da autoridade portuária, do CAP, e atualmente é professor do IFES, né, continua contribuindo, também nos incentivou, ajudou a organizar o evento, e o nosso grande incentivador e apoiador desse evento, né, que é o delegado Douglas Coiler, que nos apoiou desde o início, que nos deu essa base maravilhosa em que nós estamos aqui instalados, né, e em todos os momentos emprestou a sua atenção, o seu apoio, solidariedade, e, antes, o mais importante, né, é um apreciador, um estudioso, né, da história também. Então, a gente tem esse grande ponto de identificação, né. Quero agradecer os colegas aqui, manifesto na professora Marta Campos, da universidade, que atendeu o nosso convite de ajudar a gente a compor, né. Enfim, essa é uma experiência que a gente está fazendo de
transformar um evento acadêmico num evento aberto, né, extrapolando os muros da universidade. Estamos aqui também contando com a presença do capitão dos Portos do Espírito Santo também, que manifestou o seu entusiasmo pelo evento, né? E a gente espera que cada vez mais esse diálogo se aprofunde entre a universidade, entre os diversos pesquisadores, as empresas, as entidades sindicais, as entidades empresariais, não é? Enfim, poder público. Esse é o grande objetivo desse evento, né? Um evento múltiplo, né? Nós temos aqui historiadores, nós temos aqui arquitetos, sociólogos, enfim, gente de todas as formações, pessoal de relações internacionais ali, para não deixar, né, você de fora. Então, assim, nós esperamos que seja bastante profícuo, né, esses 2 dias, né, que a gente possa aproveitar bastante. Eu gostaria de convidar para a mesa o professor César Honorato, representante do Laboratório Polis, da Universidade Federal Fluminense. O professor César é o fundador da Polis e um dos seus coordenadores hoje, responsável por as outras edições desse evento, meu orientador também. Então, aqui temos um grupo que vem de pesquisadores e professores, que vem se consolidando, tem vários filhotes acadêmicos e intelectuais dele aqui, alguns já filhotes bem criados, né, bem crescidos, né, barbados e tudo. Quero convidar também para a mesa o capitão dos Portos, o capitão dos Anjos, da Capitania dos Portos do Espírito Santo, um carioca que nos brinda aqui no comando da capitania, e o delegado Douglas Kohler, nosso anfitrião. E aqui, nessa oportunidade, nós temos muito orgulho de compor o hall de eventos comemorativos dos 30 anos de refundação da Alfândega do Espírito Santo, e ele vai nos apresentar esse painel. Então, eu quero também manifestar o meu agradecimento a todos os apoiadores desse evento. Nós temos aqui o Nubrix, na pessoa do professor Eduardo, temos o programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, na pessoa do Flávio e da Cátia Vinhático, que está chegando aí agora, mas também as entidades, o Sindifisco, representado aqui pelo Maurício, seu presidente, né? O Sindifisco do Espírito Santo, o Sindamares, o Sindicato das Agências Marítimas, o Porto Céu também, na pessoa do gerente-geral, Alexandre Bilot, o pessoal da Intersindical Portuária, nós teremos 2 representantes aqui, e o presidente José Adilson, infelizmente, está num evento no Pará, não poderá nos comparecer com a gente aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, né? Temos... e o suporte também, que nos apoiou bastante, né? Então, o Sindiex também, que nos apoia aqui, tá bom? Então, pessoal, eu queria... esse evento, ele vai ser posteriormente publicado, né? As palestras. Então, já de antemão, conclamo os colegas a prepararem os seus textos. Nós temos aí já uma promessa da edição de um e-book dentro de 6 meses e uma edição impressa para 2024, né? Eu queria pedir, agradecer o Mauro também, aqui o administrador desse prédio, e representando alguns cuidados com a sala, né, com o auditório, o pessoal da equipe também, agradeço a Carol e ao Rafael, né, a Daeli, aqui, nossa assessora de imprensa, toda a nossa equipe, a Kátia também, né, assessora de imprensa. Enfim, são muitos agradecimentos, porque a gente não consegue fazer um evento, embora pequeno, né, com tantos apoios. O Luciano Zamilucci, que chegou aqui, já tinha falado o nome dele, né? Enfim, é só fazer um pedido, porque essa sala não é permitido entrar com nenhum tipo de bebida, copo, essas coisas, café, água. Então,
Ali fora tem água, tem café à disposição, tem um biscoitinho assim para a gente naquela... não está querendo deixar a mesa, não está querendo sair, vai fazer um lanche, mas vai ali comer um biscoitinho, isso a gente deixou à disposição. Tá bem, pessoal? Então eu passo a palavra agora ao professor César Honorato. Bom dia a todos e todas, agradecendo imensamente a acolhida aqui em Vitória e dizer que é um esforço que eu e um grupo, não é o César, eu e um grupo viemos fazendo para consolidar, primeiro no campo da história, a área de história dos portos e cidades portuárias. Também uma área razoavelmente jovem, se considerarmos os estudos do mundo atlântico, também só mais ou menos de 2013 para cá que a gente conseguiu, e agora estamos entrando numa nova fase já prevista de trazer para a discussão, por um lado, especialistas de várias áreas. Né? Porto e cidade portuária não é só uma questão do historiador, não é? Envolve várias áreas do conhecimento. Então, tentamos, nesse colóquio, atrair. Mas também é fundamental trazermos as instituições ligadas aos portos. Até porque eu tenho clareza que é um dos grandes desafios brasileiros a questão dos portos, do avanço da operação portuária em suas várias dimensões, da facilitação do trabalho portuário e dos impactos com relação às cidades. Né? Como é que as cidades vão lidar com isso, principalmente quando a gente tem hoje uma grande questão que é o conjunto de implicações das mudanças climáticas estão exigindo a nossa capacidade, tanto dos portos quanto das cidades portuárias, de ser capaz de resiliência. Né? Há estudos vários que terão impactos, que mostram que teremos impactos muito fortes sobre os portos e as cidades portuárias. E me parece que ainda não é um tema da pauta do dia do Brasil. Né? Embora eu digo sempre isso, as pessoas se surpreendem. Há pouco tempo alguém me perguntou, e eu serei breve, mas portos, eu digo, só 93% da circulação de mercadorias do mundo se dá pelos portos. Aí as pessoas param e dizem, vocês têm a visão do aeroporto. Só que o mundo funciona pelos portos. Cada vez com mais modernização tecnológica, cada vez com mais demandas e cada vez impactando mais as cidades também, para o bem e para o mal. Então, eu acho que temos um momento, temos que avançar nessa discussão, como conviver como gerar a resiliência para esses novos tempos, como conviver com a necessidade de ampliação da atividade portuária e como conviver com uma cidade que é viva, que é dinâmica. Então, eu acho que é um desafio muito grande, não só para os gestores nacionais, né? E aí temos toda a questão alfandegária, de Anvisa, Porto Seco, etc., 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 como para os operadores, estrito senso, desde as empresas aos trabalhadores, que são aqueles que movimentam a atividade portuária, e a sinergia disso com as cidades. Me parece, e eu vou encerrar por aqui, que essa sinergia com as cidades portuárias ainda está devendo muito. Né? Não só na minha cidade, no Rio de Janeiro, Porto do Rio de Janeiro, Santos, que a gente se dedica um pouco mais, mas o diálogo não está sendo dos mais profícuos, no sentido de minorar os impactos para que se tenha uma melhor qualidade de vida. Então, agradeço imensamente, do fundo do coração,
o Espírito Santo e Vitória têm um lugar específico na minha vida afetiva, minha vida acadêmica. Para minha alegria, várias vezes eu venho a Vitória, né? E agradeço ao esforço nesse sentido do Luiz Cláudio, que conseguiu o que eu ainda não consegui no Rio, que foi atrair a Receita Federal, a Administração dos Portos, aos operadores portuários. Ainda não consegui no Rio, mas vou conseguir. Muito obrigado. Bom, então eu convido a fazer uso da palavra o capitão dos Anjos, capitão da Capitania dos Portos do Espírito Santo. Agradecendo a presença, eu sei que ele fez um esforço de agenda bastante apertado aqui. Bom dia, senhores e senhoras. Para mim é uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês esse momento muito importante. Agradeço a gentileza do senhor Luiz Cláudio, o meu amigo Douglas, como anfitrião aqui da casa, esse belo auditório, um amigo que eu tenho aqui que trabalha muito em prol desse assunto. Ao professor César Honorato, com as suas palavras, né, eu, usando o que o nosso navegador Ramir Klink disse, que o mar ele não é um obstáculo, ele é um caminho, e eu, longe de me considerar uma autoridade, mas eu ratifico as suas palavras, a importância que hoje é dado ao mar no nosso país, ela é muito aquém do que a gente deveria fazer. Nós temos aí uma Amazônia Azul de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área. Se a gente parar para analisar essa extensão, ela é mais do que 50% do que todo o nosso território nacional. Então, é uma porção de água muito grande que, hoje, o mundo olha como sendo uma das partes mais prósperas do universo. Não é à toa que hoje nós vivemos a década do oceano, declarado pela ONU, né, pela Unesco, porque o mundo consegue enxergar que as soluções encontradas no mar, elas são verdadeiras plataformas que alavancam a economia de qualquer localidade. Então, quando a gente olha para o mar, a gente está sempre preocupado com algumas vertentes, e a Marinha, aqui agora falando como um agente da autoridade marítima, ela olha o mar por algumas vertentes. O meio ambiente, muito importante, a vertente econômica, aquilo que os investidores, aquilo que o capital privado pode agregar de valor dentro da economia, a soberania, que hoje é representada pela minha amada instituição, a Marinha do Brasil, e a academia, razão de estarmos aqui. Sem a academia, sem o mundo científico, a gente não consegue desenvolver os assuntos do mar. É de extrema importância esse evento que aqui ocorre, onde a gente pode discutir assuntos da academia, e sem a academia, sem essa presença da universidade, a gente não consegue, sem a pesquisa, a gente não consegue alavancar esses assuntos. Não adianta a gente ter a soberania, não adianta a gente ter a preocupação com o meio ambiente e a preocupação econômica se a gente não olha para a academia no mesmo degrau dessas outras vertentes. E assim eu encerro as minhas palavras clamando que todas as instituições deem valor à academia, agreguem valor no conhecimento da academia, porque é com ela que nós conseguimos ir adiante. Muito obrigado. Eu desejo a todos um grande evento nos 2 dias, que possam render muitos frutos para a nossa comunidade marítima, para os nossos portos e para a economia, principalmente do nosso país. Muito obrigado.
Bom, pessoal, então agora convido o delegado Douglas Kohler para fazer a sua fala comemorativa, não só à abertura do nosso evento, como também aos 30 anos da Alfândega, que a gente comemora com muita alegria. Muito bem, obrigado a todos que estão aqui presentes. Esse evento nos enche da maior alegria, de uma felicidade muito grande ver pessoas tão qualificadas aqui conosco. Agradeço as gentilíssimas palavras do professor Luiz Cláudio, agradeço a presença dos que vieram de longe, do professor Hidalgo, do professor Honorato, o meu amigo que está aqui, né, o capitão dos portos. Bom, o que eu posso dizer? O comércio internacional, o comércio que se faz entre as nações, é uma das línguas do mundo. Essa língua tem diferentes dialetos, mas o principal, como o professor Honorato aqui esclareceu, 93% dos falantes dessa língua usam o dialeto marítimo. As palavras dessa língua são as embarcações que transitam pelo globo. A boca que profere essa língua são os portos. E a cabeça dentro do qual está essa boca é a cidade portuária. Nós aqui, então, nós somos um pouco como filólogos. A gente tenta falar a linguagem dos portos, a linguagem do comércio, a linguagem das embarcações, a linguagem marítima. Essa língua já foi falada por pessoas muito importantes na história do mundo. Era a língua que falava Vasco da Gama, era a língua que falava Fernão de Magalhães, era a língua que falava Cristóvão Colombo. Nós não temos mais essas pessoas, mas nós somos seus continuadores, na medida das nossas possibilidades, dos nossos âmbitos de atuação. Aqui nós temos estudiosos, temos pesquisadores, temos interessados, temos profissionais no assunto de portos, de comércio, de navegação. Para mim, que por acaso estou como delegado da Alfândega, mas que vejo como a minha, eu acho que real vocação seria historiador, né? O que eu gostaria de fazer é isso. Para mim é uma alegria maior do que o normal ver um público que tem a qualificação que os senhores têm para estar aqui, nesta casa nossa, falando sobre um assunto de tanta importância, tanto histórica quanto atual, que são os portos, as cidades portuárias, a navegação internacional. Bom, eu gostaria de tomar 3 minutinhos do tempo dos senhores. Nós vamos passar agora um vídeo feito pela Alfândega. O vídeo foi feito aqui, né, por nós mesmos. O principal executor desse vídeo está ali atrás, que é o Rafael. A Kátia ajudou bastante também. Como já foi dito, são 30 anos de recriação da Alfândega, mas a Alfândega de Vitória, a data mais antiga que podemos descobrir de uma referência a ela, vem de 1550, então seriam 473 anos que a Alfândega foi criada. Por 25 anos ela desapareceu, foi recriada há 30 anos atrás, é isso que nós comemoramos. Agradeço muito a todos. Alfândega do Porto de Vitória. Somos tão antigos quanto o nosso estado. O primeiro registro de nossa história é de 1550, apenas 15 anos após o início da colonização do Espírito Santo. De lá para cá, acompanhamos o crescimento da capitania, da província e do estado do Espírito Santo e sempre tivemos papel fundamental no seu desenvolvimento econômico e no controle das mercadorias que transitam pelo seu território. Após alguns anos de supressão, a partir de 1993, a Alfândega foi recriada como unidade autônoma vinculada à Receita Federal do Brasil. Como parte da Receita Federal, temos a missão de exercer a administração aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão, contribuindo para o bem-estar econômico e social do país. Para isso, agimos estritamente dentro da lei, com imparcialidade, profissionalismo e transparência, promovendo a segurança do país, inspirando confiança e facilitando o comércio internacional. Somos uma das portas de entrada e saída do Brasil, por onde passam milhares de mercadorias todos os dias. No Espírito Santo, temos presença constante nos portos e no aeroporto, e jurisdição aduaneira sobre todo o restante do estado.
Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, exercendo nosso papel de arrecadação, proteção e controle. Nossas principais atividades são o controle de mercadorias na entrada e saída do país, a nacionalização desses bens e a repressão aos ilícitos praticados no comércio exterior. Buscamos executar essas atividades em conformidade com a lei, de forma ágil e com transparência. Além de facilitar o comércio internacional, promovendo o desenvolvimento do país, também executamos atividades de combate aos crimes de contrabando, descaminho, pirataria, tráfico de drogas e armas, entre outros. Com relação às mercadorias que entram no país de forma irregular, mas não são proibidas, buscamos dar uma destinação a esses bens por meio de doações a instituições de saúde, a entidades sem fins lucrativos e a órgãos públicos, de forma que atendam às necessidades da sociedade. É a Receita Federal cumprindo seu papel social. Esta é a Alfândega do Porto de Vitória. Podem contar conosco. Lá da UFS também, autor de boa parte das fotografias ali. E as antigas foram fruto da nossa pesquisa iconográfica para o livro. Então, obrigado, Douglas, e muito bom, né? Eu agora, a gente desfaz a mesa, tá? Agradeço a presença de vocês aqui na mesa, brilhantando essa mesa, do capitão, dos anjos, que conseguiu estar aqui com a gente hoje, e do delegado Douglas, e os trabalhos continuam, ok? Então, agora... Obrigado. Só uma informação sobre o Porto de Vitória, porque vocês viram diversos espaços portuários, né? O Porto de Vitória não é um porto concentrado, assim, né? Então, ele tem, de acordo com... são vários tipos de terminais. Bem, então, nós vamos passar agora a nossa conferência de abertura, né? Nós somos um colóquio internacional, e para... fazer jus a esse nome, né? E nós convidamos uma pessoa muito especial, muito importante também na produção historiográfica e na reunião de historiadores, e não só historiadores, mas também outros profissionais, que têm se desdobrado bastante, né? E liderado um grupo internacional que já reúne cerca de 10 países, né? Principalmente na formação de uma rede de estudiosos chamada La Governanza de los Puertos do Atlântico, destinados ao Atlântico. E ele próprio um estudioso dos portos de África. Então, eu quero convidar aqui à mesa o Daniel Hidalgo, esse jovem professor historiador da Universidade de Las Palmas de Gran Canárias. Vem com a gente. Sim, você vai falar aqui depois. Então, o Daniel licenciou-se na Universidade de Las Palmas de Gran Canárias em 2007. Em 2012, obteve o doutoramento em História Econômica
e atualmente é professor associado do Departamento de História da Universidade de Las Palmas de Gran Canária. É filiado ao IATEXT, é secretário da Cátedra Promar de Estudos Marítimos e Portuários. A sua investigação centra-se na evolução dos sistemas portuários africanos desde a década de 1850 até os dias de hoje e na forma como as infraestruturas de transporte tiveram impacto na economia regional e na sua estrutura econômica. Interessa-se também pela configuração das desigualdades econômicas e sociais no período colonial em África. Então, Daniel, receba as nossas boas-vindas, tá bem? Ao Brasil, à Vitória, né? E esperamos que essa seja a primeira de muitas viagens e visitas e mais conexões nesses estudos. Com você a palavra. Bom dia, autoridades, caros colegas, amigos, senhoras, senhores. Estou muito animado para abrir esta conferencia en un lugar tan especial, porque yo creo realmente en el papel también de la fiscalidad y el papel que juegan las instituciones para el desarrollo económico de cualquier territorio, y desde luego la capacidad fiscal de los estados es fundamental para impulsar, en fin, esos procesos. Por lo tanto, me ha gustado mucho el vídeo, porque creo que representa realmente el papel que juega el estado fiscal, ¿no?, en una economía para su desarrollo. Eu soy feliz de estar aquí con tantos amigos, colegas, conocidos. Este es un país sobre el cual li muito, especialmente su historia, y que gosto de recorrer nas miñas aulas de Historia Económica na universidade, antes de forma teórica, agora un pouco máis práctica. Pela complexidade e riqueza da súa cultura, do seu pasado histórico, muito claramente ligado às diferentes ondas de globalización económica. Claro que también pela súa literatura, música, arte, cinema, gastronomía. E sobre todo pela súa cualidade humana, pela proximidade, solidaridade e amistade que se evidencian neste congreso. Para mí un verdadeiro prazer abrir esta segunda parte do coloquio internacional dedicado a un dos meus principais temas de estudo e investigación. Non posso deixar de agradecer o gentil convite da comisión organizadora deste congreso, aquí tamén en Vitoria, e das persoas que fixeran todo o posible para que eu pudese compartillar estos días aquí con vosé. Han sido días que no puedo titular, sino de maravillosos, fantásticos. No puedo decir otra cosa sin lugar a duda. En especial quiero expresar miña gratidão aos profesores César Honorato, Luis Claudio Ribeiro, Alcidecio de Oliveira e Tiago Mantuano pela cordialidade e confianza, além de todo o equipo organizadora, todas as persoas, por ter preparado esta conferencia. Da mesma forma, os patrocinadores, as entidades que nos permiten estar aquí hoje e a institución que nos acolle. Do fundo do meu coração, eu dite a mesma coisa en Niterói, repito, muito obrigado. Discúlpeme por não continuar falando na súa língua, é uma questão pendente que tenho,
para el segundo viaje que haga en Brasil. Falaré en español, me devagar. Yes. Buena parte de nosotros nos dedicamos al estudio de la historia marítima y portuaria. Hemos dedicado mucho esfuerzo, tiempo y recursos al análisis de un sujeto de estudio fundamental para comprender el funcionamiento y estructura de la economía internacional. Muchos también tenemos, creo, la suerte, el privilegio de vivir en ciudades portuarias, en regiones portuarias, regiones marítimas, con una larguísima tradición y patrimonio vinculados con el océano. En buena medida, esa relación con el medio oceánico nos proporciona claves para comprender nuestra vida, articulando también una estructura de pensamiento donde las interacciones con el océano, con el mar, son fundamentales. En nuestro caso, nosotros como académicos tratamos de mejorar el conocimiento sobre esas interacciones, planteando preguntas de investigación relacionadas con la influencia del mar en nuestras vidas. Sin embargo, y este es un aspecto a mi juicio importante, interesante, creo que también lo avanzó antes, lo avanzaron en la mesa, es bien conocido el gran desconocimiento general que existe acerca de la relevancia del transporte marítimo en la articulación de la economía mundial. Es lo que se ha llamado en la literatura específica la industria invisible, determinante para el funcionamiento de los intercambios globales, pero cuyo conocimiento general es, por decirlo de una forma suave, deficiente. En marzo de 2021, los ojos de la humanidad, al menos desde el punto de vista mediático, se situaron ahí, en una de las principales arterias de comunicación del mundo, el Canal de Suez. La economía mundial, que ya venía siendo golpeada por los problemas de la pandemia, contuvo la respiración cuando el Evergreen se quedó atascado en medio del canal, generando una de las imágenes más espectaculares de la globalización y del momento presente, esa pequeña infraestructura, los hombres muy pequeños al lado del megabuque, y cómo sacar ese buque de la tierra. Y es que, a ver, avanza. Y es que, efectivamente, como señaló anteriormente el profesor Honorato y Douglas también, no se puede olvidar que, según las cuentas de Naciones Unidas, la virtualidad del comercio internacional se realiza desde luego en el presente por vía marítima. Y esto es una tendencia que se observa con un larguísimo recorrido histórico, simplemente señalando el argumento expresado por Adam Smith hace más de 200 años sobre las ventajas naturales del transporte marítimo. Pero tampoco Adam Smith estaba descubriendo nada nuevo. No descubría, como se suele decir, el Mediterráneo. Era algo, desde luego, bien conocido. Cómo las diferentes modalidades de transporte marítimo y fluvial han permitido la expansión comercial, además del movimiento libre, pero también forzoso, de personas, intercambios culturales, transferencia de conocimientos, la difusión de enfermedades y la guerra. Y en buena medida, todos estos lugares de encuentro entre lo local y lo global se han situado y probablemente se seguirán situando en las ciudades portuarias, que es el objeto que nos ha traído hasta aquí. Ciudades que configuran redes de entidad regional, suprarregional o internacional,
Redes que también evolucionan a lo largo del tiempo, modificando su estructura, nodos y conexiones, observándose cambios en sus escalas de jerarquía que nos hablan de cómo se estructura la economía internacional. Casi podríamos decir que es un reflejo realmente de cómo, en buena medida, se articulan las dinámicas globales. Y luego me permitan hacer aquí un breve inciso en este momento, cuando hablamos de redes de ciudades portuarias. Y como académico, a mí me ha interesado muchísimo el funcionamiento de las redes portuarias en la larga duración. Pero también, y creo que es un aspecto importante, se refleja desde luego en las ciudades portuarias como lugares de encuentro, como decía efectivamente, que no son obstáculos, sino que son caminos, son lugares efectivamente de encuentro y de reencuentro. Me ha interesado muchísimo el establecimiento de redes académicas y, desde luego, no tanto sociales, sino humanas, en su más profunda concepción. Y he querido, en buena medida, organizar esta palestra, creo que es la palabra precisa, en homenaje también a un amigo de Brasil, desde luego el profesor Miguel Suárez, que fue uno de los grandes dinamizadores de esa política de establecimiento de redes académicas, pero redes de amistad también y redes de confianza. Y todo el mundo que está en esta sala conoce la importancia, desde luego, de la confianza en todos los ámbitos de las interacciones humanas. En la economía es un aspecto clave, bien conocido, pero desde luego también en el ámbito académico, sin lugar a duda. Y por aquí les dejo simplemente una muestra de algunos resultados en esa línea, en la creación de esas redes académicas y de confianza, productos de investigación sobre puertos y ciudades que han surgido al calor de esa cooperación internacional, impulsada, y esto es importante, creo que es muy relevante, a ambas orillas del Atlántico. Esta última década ha estado marcada, desde luego, por esos avances en la investigación, pero también, y creo que es un aspecto relevante, que señalaba el profesor Honorato, nuevas generaciones de personas que se incorporan de forma importante al ámbito académico, al ámbito de la investigación y de la cooperación internacional. Y desde luego, como decía el profesor Honorato, se está haciendo un trabajo muy bueno que yo me gustaría también felicitar. Pero no solamente de una formación de excelencia desde el punto de vista académico, sino también en la formación de miembros de la comunidad universitaria que están vinculados con la sociedad, que tratan de mejorar también, en la medida de lo posible, la sociedad en la que habitan. Hay muchas redes que se están efectivamente configurando, consolidando y reconfigurando desde el punto de vista académico. Bueno, disculpen que me haya extendido un poco en esta introducción general. Creo que es importante ser agradecido en la vida de forma general, y esta primera parte es un agradecimiento general al trabajo que no he hecho yo exactamente. Posiblemente he aprovechado también la sinergia, ¿no? Ese viento de cola que hace que mejoremos y que seamos mejores personas, y luego académicos, pues si es posible también. En cualquier caso, les presento la estructura de mi intervención. En primer lugar, quiero mostrarles una revisión muy rápida sobre las principales temáticas publicadas en la revista de cabecera de los estudios de historia marítima, la International Journal of Maritime History. A continuación examinaré algunas ideas acerca de la estructura de redes de ciudades portuarias en el mundo globalizado contemporáneo, y finalmente quiero compartir con ustedes algunos avances que estamos desarrollando en el presente con respecto a las líneas de trabajo que estamos explorando. A ver. Como probablemente conozcan, se los adelanto por aquí, la Revista Internacional de Historia Marítima es la principal publicación internacional en los estudios
de su campo. Por difusión y calidad es un objetivo interesante de publicación, y ahora hablo sobre todo de cara a la difusión de los trabajos que estamos haciendo. Es una revista que se publica ya desde hace mucho tiempo, de forma periódica, desde 1989, e incluye trabajos fundamentales en nuestra disciplina. A diferencia de otras publicaciones también que son muy importantes y muy potentes, como el Mariner's Mirror o la Revue d'Histoire Maritime francesa, esta revista concentra principalmente estudios dedicados a la historia social y económica, frente a otras cuestiones que también aparecen en otras revistas de geografía o de economía o de carácter general. En todo caso, intenté realizar una revisión general de los grandes temas publicados en esa revista desde junio de 1998 hasta agosto de 2023, que es el último número publicado, para de alguna forma tener una radiografía completa de dónde está el debate historiográfico, de forma general. Descarté artículos y publicaciones que no se correspondiesen con el periodo cronológico contemporáneo. Y finalmente pudimos determinar que han salido exclusivamente en esa revista 422 artículos, de los cuales, como ven ustedes por ahí, está marcado en vermello, en rojo, solamente directamente relación puerto-ciudad de forma precisa, 37 artículos de 422. Hay que decir también, y yo creo que esto no son malas noticias, sino que es todo lo contrario, la presencia de América del Sur dentro de esos 422 artículos, del mismo modo que la presencia de África dentro de esos 422 artículos, es relativamente testimonial, lo que supone de forma, en fin, es una oportunidad importante para la difusión de los trabajos que estamos desarrollando. En todo caso, si bien es cierto que la temática específica sobre puertos y ciudades parece que está restringida dentro de ese barrido, ¿no?, en la literatura, no hay que perder de vista, como se señaló anteriormente en la introducción, que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los agentes y sujetos de estudio que se recogen en la literatura tienen como elemento en común el espacio, ese espacio en donde operan, es decir, las ciudades portuarias. Los núcleos portuarios ofrecen una amplia perspectiva de investigación, y en este sentido me parece muy interesante observar la dualidad cromática, la dualidad temática que propone la profesora Alice Ma de la Universidad de Warwick sobre el universo cultural, económico, social y político de las ciudades portuarias. Por una parte, analizamos y disponemos de elementos de progreso social y cultural relacionados con el intercambio, con el desarrollo en su concepción más amplia y positiva. Por otra parte, una amplia gama de elementos negativos asociados también, se podría hablar de deseconomías externas o externalidades negativas. Y en cualquier caso, esa relación puerto-ciudad es uno de los aspectos que han sido más estudiados en la literatura y parte del modelo clásico de James Byrd sobre la evolución de las funciones portuarias, modelo que ha sido replicado muchas veces, modelo que tiene ya más de medio siglo de vida y que sigue siendo, desde luego, de aplicación desde el punto de vista sobre todo del análisis geográfico, de cómo nacen, de cómo evolucionan los entornos portuarios, las ciudades portuarias, y cómo además hay una simbiosis en buena medida con respecto a las funciones portuarias que se van desplegando. Ambos autores, como les decía, sentaron las bases, junto con otros como André Vigarit, acerca del análisis geográfico y esa relación entre lo local, el hinterland, etc. En nuestro caso, me interesa desde luego observar también el foreland, es decir, la conectividad exterior, que realmente, como les decía, de alguna forma nos proporciona una visión global, una radiografía general de cómo se estructura el comercio y las relaciones económicas internacionales
de producción. Aquí la pregunta sería la siguiente, tratar de responderla, que es una pregunta muy complicada y desde luego que no tengo una respuesta cerrada ni mucho menos, pero la pregunta realmente importante es cómo se crean y evolucionan esas redes de ciudades portuarias a escala suprarregional. No se ve muy bien, tienen que afinar ustedes un poco la vista, pero lo que tienen ustedes en la pantalla vamos a ver dos diapositivas. Una, están vinculadas a las dos grandes revoluciones tecnológicas de la etapa contemporánea en el ámbito del transporte marítimo. Por una parte, la revolución de la navegación a vapor, que transformó el mundo realmente y la economía, junto con otras innovaciones que veremos a continuación. Y la segunda diapositiva, que veremos un poco más adelante, lo que nos habla de la segunda gran revolución tecnológica, que es la revolución del contenedor, que ambas cuestiones se insertan perfectamente en esas dos grandes olas, grandes corrientes de globalización del mundo contemporáneo. Una ya pasó, la otra estamos todavía en ese proceso de cambio. Pero efectivamente, mi punto de partida en este ámbito es que estamos hablando de una cuestión tecnológica, esencialmente. Y cómo se difunde la tecnología a través de las grandes ciudades portuarias, que van a ejercer efectivamente como elementos de radiación hacia otros enclaves secundarios, si quieren, como veremos ahora. Y efectivamente estudios recientes se están centrando en esa cuestión, el papel de las ciudades portuarias como ejes de procesos de modernización y transformación técnica. Una difusión técnica regional que se articuló a través de los enclaves centrales para, de alguna forma, ir capilarizando todo ese progreso tecnológico. Y hay que decir que el papel de las unidades centrales de las grandes ciudades portuarias se va a reforzar naturalmente. Vamos a encontrar procesos y fenómenos de autorrefuerzo de funciones portuarias, económicas, políticas, financieras. Asistimos a un proceso, claro, de generación masiva de economías de escala, que es la clave también del transporte contemporáneo, hasta el presente, hasta el presente. Hay que decir que en torno a esas grandes ciudades portuarias va a orbitar naturalmente todo el sistema interior de transporte de forma general. Van a ser núcleos de transformación en ese ámbito. De tal forma que, como han señalado algunos autores, como Ducret y Lee, las grandes ciudades portuarias van a ser soldados de primera línea, de infantería ligera, si quieren, de la globalización. Van a ejercer ese papel fundamental. Van a estar en primera línea, articulando todo ese movimiento internacional. Y efectivamente, como se señaló en la introducción también, van a ser agentes clave en la organización de las grandes cadenas logísticas globales. Eso conocemos que ha sido así en los últimos siglos. Aparentemente va a seguir siendo así en el futuro. Y es que la difusión tecnológica en el transporte marítimo, desarrollada a partir de las grandes ciudades portuarias, se veía acompañada también de la mejora en la distribución de la información, que es un aspecto clave para comprender la globalización. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando estamos trabajando estos temas, que lo más parecido a Internet en el siglo XIX era el telégrafo. De alguna forma, ellos comprenden. Pero claro, yo también les digo, pero recuerden ustedes una cosa, la información se transmite no de forma inmediata, pero en términos comparativos, no. ¿Qué pasa? Ahí. Algo pasó, no sé. En términos comparativos, que la información pueda tardar en cerrar una comunicación completa, mensaje de ida, mensaje de respuesta, en una semana o en 2 semanas, en términos comparativos, era algo mucho más revolucionario, y yo se lo digo a mis alumnos, que el WhatsApp. Le podemos mandar un mensaje desde aquí ahora a España y tarda 1 segundo en llegar. Pero realmente es un proceso de evolución
tecnológica. El salto revolucionario fue ahí, en donde efectivamente se podía planificar perfectamente la producción, el intercambio, la distribución, etcétera. Cada vez eso avanzó de forma extraordinaria, pero el mundo previo al telégrafo y a la navegación a vapor era muy diferente. Es cierto que hoy el mundo es muy diferente desde el siglo XIX, pero conceptualmente, sencillamente estamos hablando de una cuestión de tiempo. Aquí arranca en buena medida ese proceso de integración y de interdependencia entre los estados. Hay que decir que efectivamente la globalización y el papel de las ciudades portuarias va a ser central en ese proceso de reducción formidable de costes de transporte, de costes de transacción, de costes de información, que realmente es lo que explica cuáles fueron las claves que explican y que explicaron cómo fue posible esa segunda globalización. Y desde luego que las ciudades portuarias van a jugar un papel importante, muy importante. Efectivamente, la modernidad en el mundo contemporáneo, aplicando ese término, ¿no?, desembarcó por los puertos, como harán también millones de trabajadores en la era de las grandes migraciones oceánicas, en busca de oportunidades para construir nuevos caminos, nuevas vidas, si quieren. Y me parece a mí que también es relevante en los tiempos que corren analizar la historia de las migraciones oceánicas, porque es una historia común, compartida de la humanidad. Particularmente frente al auge de la xenofobia o del racismo. Conviene señalar y enseñar a la sociedad para poder comprenderse además en el largo recorrido ese pasado común. La historia de la necesidad, de las oportunidades y la contribución de todas esas personas que en el pasado pues construyeron en buena medida el mundo en donde vivimos en el presente. Y Canarias es frontera sur de Europa. Les decía el otro día, que somos el punto más cercano a Brasil también, ¿cierto? Pero también somos uno de los lugares, desde luego, más hacia el sur del continente europeo. Y en la actualidad vivimos ese proceso. Desde los años 1990, Canarias dejó de ser un lugar de emigración para venir hacia América a buscar fortuna, para convertirnos en un centro o en un lugar de inmigración. Y es cierto que es muy diferente aquella historia del siglo XIX, en buena medida, con la llegada a la isla de Flores, a la isla de Ellis o a otros lugares míticos, ¿no?, del movimiento migratorio. Esto es otra cosa, bien diferente. No hay un buque, no hay una compañía que hace buen negocio, que ya saben ustedes que era un negocio formidable, el del transporte marítimo, conectando las grandes ciudades europeas, industriales, con el nuevo mundo. Buen negocio. Esto es otra cosa bien diferente. El número de fallecimientos en el mar es atroz. Es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, simplemente por una cuestión de las corrientes que hacen muy complicados los viajes. Recuerden que cuando se produce la expansión ultramarina europea, el viaje hacia América baja por Canarias o Cabo Verde y ya hacia el Caribe o hacia América del Sur. El tornaviaje casi nunca iba por Canarias, iba por arriba, por Azores, porque las corrientes eran muy complicadas en buena medida. Son embarcaciones efectivamente precarias. Desde aquí al otro lado del Atlántico, sé que se está grabando y quedará un testimonio, aunque sea restringido, quiero mostrar desde luego mi solidaridad y también la necesidad de una política de migraciones y asilo digna por parte de las instituciones comunitarias europeas, porque desde Bruselas se dice que Europa es un jardín y que fuera del jardín está la barbarie. Eso se ha dicho hace muy poco tiempo. Pues que se demuestre también desde el punto de vista institucional que ese es el jardín, no sé si del Edén, pero desde luego quería compartir con ustedes esta cuestión. Volviendo de nuevo a nuestro sujeto de estudio principal, el profesor francés Bruno Marnot ha desarrollado recientemente diversos estudios sobre el funcionamiento de las redes globales de ciudades portuarias, desde finales del siglo XIX hasta el presente.
una investigación que ha ofrecido interesantes perspectivas sobre la división internacional del trabajo y de la producción, que se observan de forma clara y jerárquica a partir del análisis de redes. Esto es algo que también la profesora Sarah Palmer ha analizado hace muchos años. Y realmente lo que me interesa, y es lo que se plasma en esta diapositiva, que disculpen que se ve un poco pequeña, les prometo que en el ordenador se veía estupendamente bien y en la presentación se ve estupendamente bien. Lo que tienen ustedes por aquí es el grado de penetración de la tecnología del contenedor por regiones, que es un aspecto muy interesante, porque es bien conocido que el contenedor, si bien es cierto que la navegación a vapor se va a extender de forma relativamente homogénea a escala internacional, sabemos que el contenedor no, y que va a haber regiones y que va a haber muchos puertos, incluso en el presente, que están fuera de esa dinámica. Eso también, en cierta medida, y para mí como investigador en el campo de los estudios en África, es algo que explica también cómo funciona el comercio internacional. Es verdad que en el presente ya el contenedor no solamente incorpora manufacturas o bienes terminados. Hoy en día en contenedores va todo, incluso graneles también dentro de los propios contenedores. Pero eso, digamos que es una innovación relativamente reciente. Estaba muy marcado. Y en el campo África va a ser uno de los continentes de forma general, y prácticamente todas las regiones africanas, en donde esa entrada del contenedor va a ser mucho más tardía. Nos explica en buena medida cuál es la distribución de carga, cómo funciona y por qué no hay tanta importación de manufacturas. Está relacionado con la renta, probablemente. En aquellos lugares en donde las rentas son mayores, la tecnología rápidamente se va a incorporar, porque hay una demanda mayor, una demanda urbana, etcétera. Pero hay otro aspecto importante, porque esas regiones también podían cargar en los contenedores productos manufacturados, de tal forma que cuando el contenedor llega lleno, se descarga y se puede volver a rellenar de productos interesantes para el mercado. No se queda el contenedor vacío durante un año esperando en el puerto, etcétera, que es uno de los problemas que se han observado en muchos puertos africanos. En cualquier caso, quiero también lanzar otra idea que creo que es importante. Cuando hablamos de las grandes ciudades portuarias, que parece que monopolizan todo, hay otras ciudades portuarias que no están, digamos, si quieren, voy a utilizar un término futbolístico, en la Champions League, en la Libertadores, de los puertos, pero están en una segunda o una tercera categoría. Y son importantes también, como diría el profesor Jackson, la importancia de los lugares sin importancia. Realmente explican el funcionamiento regional. A lo mejor hay puertos que han evolucionado hasta un cierto punto en donde ya la actividad comercial no es tan relevante porque se ha desplazado hacia otro puerto que efectivamente por procesos de economía, de escala, etcétera, desarrollan la actividad del gran comercio. Pero hay una comunidad portuaria ahí y a lo mejor desarrollan actividad pesquera y dan mucho empleo y explican en buena medida cómo se vive realmente en esos lugares, ¿no? El análisis, desde luego, de redes y las nuevas metodologías relacionadas, si quieren, algo así como el Big Data y la utilización y interpretación masiva de una cantidad ingente de datos, permite, como les decía, observar esos movimientos, esos grandes cambios, las rupturas, pero también las persistencias, que yo creo que es un aspecto importante en la configuración de redes. Hasta qué punto existe una robustez importante, una persistencia de algunas estructuras. Tiene sentido también que una ciudad, y esto es una cuestión que en ocasiones discutimos en Canarias, cuando hacemos reuniones con personas que trabajan digamos, en el día a día de puertos, que no están trabajando en el ámbito académico, sino en la gestión portuaria, en la empresa, etcétera. Y se habla, como decía anteriormente, de confianza, prestigio, el nombre de un puerto, la calidad de un puerto. Eso es una marca vinculada, que se puede perder también muy rápidamente, pero que facilita también que haya prestigio en ese puerto para operar, que los servicios son buenos, que hay calidad,
que son rápidos, los trabajadores también tienen un buen, en fin, toda esa dinámica que es absolutamente importante. En cualquier caso, lo que les quería decir es que hemos estado trabajando en los últimos años, particularmente para el continente africano, sobre estas materias. Estudios sobre conectividad exterior, cómo interactúan los puertos y cómo interactúan las ciudades portuarias, que es, a mi juicio, lo más interesante, más allá de que puedan existir esas conexiones, ¿no? A mediados del siglo XX, este es el mundo todavía del colonialismo. Existen todavía metrópolis, existen colonias. Ese mundo se está ya tambaleando, está en vías de desaparecer, pero existen. Y recuerden, y es algo que tampoco voy a descubrir yo el Mediterráneo, como decía anteriormente, pero son estructuras muy fuertes, muy consolidadas. La división internacional de la producción y del trabajo, desarrollándose, como diría el profesor Pomeranz, desde la expansión ultramarina. Eso dura 400 años. Son estructuras muy fuertes desde el punto de vista de su configuración. En el caso de América del Sur, en ese contexto, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista exterior, centraba en buena medida esa conectividad exterior, como les digo, de la red portuaria regional. 30 años más tarde, esto es otro mundo que comienza a cambiar. Es el mundo en donde arranca también esa segunda oleada de globalización. Y hay cambios. Yo diría casi que comienzan los movimientos tectónicos con respecto al mundo del siglo XIX, como diría Polanyi. Se acabó el siglo XIX en 1914, pero en buena medida muchas de sus estructuras sobrevivieron, desde luego, hasta la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y se puede observar ahora una mayor dispersión. Hay más agentes, hay otros núcleos que emergen de forma importante y desbaratan de alguna forma esas jerarquías históricas. Por eso hay resistencia, evidentemente. No creo que se va a hablar, no sé si hoy o mañana, precisamente del papel de los otros, de los BRICS, the West and the rest, ¿no? Que era un poco lo que decían, lo que se decía, etcétera. Y ese mundo centrado en muy pocos países, y ahora es otro mundo más multipolar, si quieren, ¿no? Pero encontramos los grandes núcleos centrales que en el presente siguen siéndolo, las grandes centrales de redistribución de mercancías, Rotterdam, Hamburgo. El contenedor tiene una característica muy particular desde el punto de vista del análisis de redes, que es que incentiva la concentración, incentiva de forma muy clara los procesos, como dirían en el ámbito del transporte y la geografía, los sistemas hub and spoke, un punto central muy fuerte, que nutre a los otros y que implica también, desde luego, concentración de inversiones masivas y proporcionar un mayor papel a esos enclaves centrales. Y aparecen otros enclaves. Aparece, desde luego, Río también, Buenos Aires y la ciudad de Sao Paulo, es decir, en ese caso, el puerto de Santos, ¿no? En términos de conectividad. Esta última diapositiva es la más reciente de todas y ahí se perfilan de forma muy clara por dónde van los tiros, si me permiten la expresión, cómo se estructura en el presente los grandes centros del comercio internacional, de la mediación también, que es un aspecto clave en el presente, es decir, esas ciudades que ejercen como intermediarios. Esto es algo súper interesante, porque podrían ustedes decir, sí, y Venecia hacía eso en el siglo XIV también, y lo hacía Ámsterdam también, y las grandes ciudades del norte de Europa en el siglo XII. Realmente, efectivamente jugaban ese papel. Son grandes ciudades globales, como diríamos hoy, desde el punto de vista de su papel fundamental en la mediación, incluso financiera, ¿no? Que creo que es uno de los aspectos posiblemente más importantes. La emergencia de Sao Paulo como ciudad global en ese ámbito es más que evidente. Y hemos intentado hacer algo similar, analizando la conectividad, en este caso africana, dando paso, y ahora sí, a la última parte de esta intervención.
hemos estado concentrando esfuerzos para analizar la configuración de jerarquías portuarias en África, en el largo plazo, así como en la creación portuaria, pero también en la conectividad exterior del continente. Hay que decir que todo esto ha sido posible gracias, sobre todo, a la puesta en marcha y la utilización de nuevas metodologías con nuevas fuentes. Nuevas, viejas fuentes, podríamos decir. El papel fundamental que ha jugado el registro de la empresa aseguradora Lloyd, el Lloyd Register of Shipping, que es una fuente privada que hay que pagar mucho dinero para acceder a ella. Los británicos ahí, pues, en fin, capitalizan hasta la documentación de la compañía. Permiten reconstruir realmente, siendo la principal aseguradora del mundo hasta el presente, de dónde sale cada buque, qué tipo de buque es, por dónde pasa y a dónde llega. Claro, eso es una información que, como podrán ustedes imaginar, es masiva. Tiene un trabajo formidable de procesamiento, pero permite efectivamente reconfigurar todo eso a partir de muestras grandes y persistentes. Eso se ha combinado, por eso, fuentes nuevas pero viejas, realmente. Fuente nueva pero vieja también, los archivos, que es el trabajo que nosotros en la pesquisa hacemos. Ir a buscar papeles viejos, a completar estadísticas de movimiento portuario, para tener por una parte, con los registros de la empresa Lloyd, la conectividad, pero con los registros de los consejos portuarios, de los servicios de Hacienda, de comercio exterior, la función portuaria, la especialización portuaria, qué tipos de productos de importación, de exportación, etcétera. Hay que decir que ha sido un trabajo estupendo, ha sido mucho trabajo, pero nos ha permitido analizar esa evolución comercial, particularmente para África Occidental, desde el último tercio del siglo XIX hasta 2018. Y esto es algo que permiten que, en fin, no es una cuestión de publicidad ni mucho menos, pero desde luego que creo que es una contribución relevante. Y también uno de los aspectos que queremos hacer es que toda esta información y esa base de datos se pueda acceder también para el público en general. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el caso africano, en las bases estadísticas para la actividad portuaria son, por decirlo de una forma suave, muy deficientes. Entonces, todo el mundo que sabe de qué va la gestión de cualquier institución sabe que entre más información tenga, mejor, para observar las dinámicas en el medio y en el largo plazo. Pues si no tengo una foto fija muy pequeñita, me pierdo mucha información, me puedo perder dinámicas importantes, y es, desde luego, para los gestores me parece a mí que es algo importante. Y como les decía, algunos de esos trabajos de investigación, eso tampoco es una sección de marketing ni de publicidad, ni mucho menos, pero se avanzaron en ese libro publicado en 2020 junto al profesor Ayodeji Olukoyu de la Universidad de Lagos, que ha sido un placer trabajar con él, un maestro de maestros, les diría, 50 años justo después de que apareciera, digamos, el libro de cabecera, en donde los padres de la materia y las personas que contribuyeron, padres y madres también de la disciplina, pues sentaron las bases. Y esto es una brincadeira, es una broma, ¿no? Bien, cuando propusimos este proyecto editorial, no fue muy difícil convencer a la editorial porque eran los mismos. Y les dijimos, queremos hacer un homenaje a los pioneros. Perfecto, no tuvimos que negociar mucho ese proyecto editorial. Babafemi Ogundana, Irene Van Dengen, Brian Dixon, Richard Peterek, Hassan Sheikh, es decir, algunos de los padres de la disciplina, desde luego, en el campo africano. Y para ya prácticamente concluir, decía el otro día en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí es otro contexto, ¿no?, que no prestase mucho interés en ese dibujo, que desde luego que no es artístico. Hay aquí en la sala, desde luego, mejores artistas
que me enseñaron ayer unas acuarelas estupendas. Esto no es una acuarela, ni mucho menos, pero quería compartir básicamente en 2 minutos en qué estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Desde 2018 hemos estado trabajando en un grupo internacional financiado por la Agencia Japonesa de Investigación y que se interesaba ese proyecto en los procesos de construcción y de construcción institucional y qué pasa con los puertos y con las redes portuarias. Cuando se crea una federación, por ejemplo, en un momento determinado en la historia, ¿qué sucede antes, durante y después? En África y en el continente asiático. Básicamente esa era la idea. A mí, evidentemente, lo que me interesaba era el África colonial. Me interesaba la creación institucional, el África Occidental Francesa, la Gran Federación, el África Occidental Británica, no una federación, pero una construcción política relevante. Cómo funcionaba la red comercial y portuaria previa, cómo funcionó durante y qué pasó después, desde el punto de vista de la integración regional. En cualquier caso, la literatura internacional sobre el desarrollo del Estado colonial en África ha señalado bloqueos institucionales y la falta de integración económica como uno de los grandes problemas del continente. Ya saben ustedes que desde hace unos pocos años hay un gran acuerdo que se ha puesto en marcha, está avanzando de forma clara en el continente africano, de integración regional desde el norte hasta el sur, en donde algunos países relevantes de entrada no quisieron entrar, como Nigeria, pero que progresivamente se incorporan. Un mercado común africano. Estas son las ideas del panafricanismo de los años 40 y de los años 30, aplicadas evidentemente al modelo, replicar a otros grandes bloques económicos internacionales. El ejemplo europeo, pero también desde luego en América del Sur y en el continente asiático. Pero nosotros, a través de los estudios de conectividad marítima y de otras fuentes que estamos consultando, estamos viendo que efectivamente la integración económica entre 1880 y 1940, es decir, el momento de esplendor del Estado colonial en África, si bien es cierto que no hay mucha integración entre los dos grandes bloques, el bloque francés y el bloque británico, pero la documentación y los trabajos que estamos realizando nos dicen, sí, no hay mucha, pero hay. Y en algunos lugares concretos hay mucho movimiento entre ambos territorios. Desde luego que, como les decía, ese estudio de la conectividad marítima también se complementa con el de la especialización regional, la emergencia portuaria, la creación portuaria, como le decía al señor administrador de esta hacienda, el papel de la fortaleza institucional, de la capacidad para invertir. Recuerden ustedes que cuando estudian el Estado colonial en África del siglo XIX, del siglo XX, el Estado parece que es muy grande, porque hace mucho, pero el Estado es muy débil realmente, era anémico desde el punto de vista fiscal. ¿Eso tiene un impacto en las infraestructuras? Desde luego. ¿Tiene un impacto en la construcción de algo parecido, sobre todo después de los años 30, de los años 40, algo parecido al estado del bienestar, desde el punto de vista del papel de las instituciones, la financiación de servicios sanitarios también? Esos son herencias y legados que van a recibir las jóvenes repúblicas africanas. Este es un aspecto importante, desde luego. A nosotros nos interesan las infraestructuras portuarias aquí, pero es un campo que se explica también esa capacidad de investir, de invertir y de reformar a partir de la capacidad económica que tenga cada territorio. De ahí que en el caso del continente africano, de forma general, salvo el caso sudafricano y quizás Egipto y Marruecos, hablamos de concentración portuaria masiva, y los grandes puertos imperiales de finales del 19 y principios del 20 son prácticamente la única infraestructura portuaria que se desarrolla de forma general. Muy bien, antes de finalizar esta conferencia, quiero invitarles, como decía el profesor Honorato, a participar de forma activa en el nacimiento de un nuevo proyecto de red internacional de investigación que está relacionada, evidentemente,
con la historia de los puertos atlánticos. Es un proyecto que nace como relevo, diría, no sé si utilizar el término de metamorfosis, si quieren un poco poético, pero sí como una nueva etapa de cooperación intensa, internacional, que ha sido la red de la gobernanza de los puertos atlánticos en los últimos 10 años. Se espera que muchos de los componentes de la red anterior pues se incorporen. Hay unos 45 personas, ya decía el otro día que antes de venir éramos 30 y ahora ya hay unos 45, porque también aprovechamos para enganchar a la gente en Niterói, y sobre todo nos interesa muchísimo que se incorporen los jóvenes pesquisadores, porque realmente son los que van a tener también más proyección en este ámbito, ¿no? La idea es crear una red con una lista de distribución de correo, con información sobre publicaciones, jornadas, talleres, conferencias, contratos de investigación y otra información de relevancia, además de una página web y la celebración de congresos internacionales cada 2 años, jornadas de doctorado online, etcétera. Es decir, aprovechar realmente las sinergias, las relaciones humanas existentes, ¿no? Sen máis delongas, agradeço novamente a súa atención e por me permitir compartillar algunas reflexiones e o traballo que estamos desenvolvendo actualmente, enviando tamén unha lembranza amorosa a memoria dos nosos amigos, profesores Miguel Suárez Bosa e Silvián Linares, que trabajaron muchísimo por la red realmente y por fortalecer los lazos académicos entre todos nosotros. Fico agora a vosa disposición para comentarios e dúbidas en geral e moito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, a essa brilhante palestra que nos coloca no centro dessa discussão, nos mostra como a gente aqui está fazendo o nosso trabalho, né, para compor essa rede de estudos e entender cada vez mais essa rede dinâmica que vai se transformando e se ampliando à medida que o próprio mundo se transforma. A gente está um pouquinho avançado na hora. Eu queria propor uma pequena mudança aqui, porque o Daniel permanece com a gente até amanhã, né? E até no sábado, quando ele viaja. Então, a gente vai permanecer juntos aqui, vamos poder discutir diretamente questões, e ele vai estar envolvido aqui em todas as mesas. Então, eu queria propor uma pequena parada, em torno de 5 minutos, para a gente tomar um café, uma água, ir ao banheiro. Daí, em seguida, a gente vai compor a mesa. Eu vou contar com a presença de vocês aqui. Então, obrigado. Só aperta aqui. Tem que apertar. Aí tá ligado, ó. Ah, segura. Vou deixar desligado agora, Tá senão bom. vai gastar bateria. Tá bem. Mas é só apertar aqui. Vamos tomar um café? O agua.